Estados Unidos podría entrar en default. Aunque no te lo puedas creer, una de las economías más poderosas del mundo podría sufrir un impacto tan fuerte próximamente que algunos expertos hablan de un nuevo crack. ¿Qué les pasó? Bueno, en primer lugar, un poco lo que nos pasó a todos, la pandemia del COVID-19. Estados Unidos la intentó coser de un lado, pero se les descosió de otro. Y ahora hay 11 millones de empleos que no encuentran trabajadores para ocuparlos. Y te preguntarás, pero ¿no estuvimos todo el último año hablando de la falta de empleo por la pandemia? ¿Cómo es que ahora en Estados Unidos sobra empleo y faltan trabajadores? Espías te explican. Vamos de a poco. El fenómeno que está ocurriendo en Estados Unidos tiene muchas razones para tener en cuenta. Lo cierto es que durante los peores meses del COVID-19, en Estados Unidos se perdieron cerca de 20 millones de empleos. El cierre de comercios, de escuelas y la baja en la producción industrial provocaron un desempleo brutal. La Casa Blanca entró en pánico y junto con el Congreso aprobaron el rescate financiero más grande de la historia del país. $2,5 billones para evitar el colapso económico. Cheques de ayuda para la población por un promedio de $1,600 y ayudas para que las empresas puedan mantenerse a flote. Entre otras cosas, hicieron crecer la deuda estadounidense a un 133% de su PIB, cuando antes de la pandemia solo llegaba hasta un 109%. Es decir, la deuda creció casi 20% en un año. Las ayudas estaban destinadas a aquellos que perdieron su empleo, que tuvieron que dejarlo para cuidar a sus niños que no iban a la escuela o a las guarderías, o que dejaron de cobrar sus ingresos de forma regular por los cierres totales o parciales durante el confinamiento. El ánimo social estaba caldeado, era año electoral y Estados Unidos venía de una presidencia a cargo de Donald Trump que, para ser elegantes, había sido muy traumática, como mínimo. Definitivamente, había que hacer algo y ya. Parece que fue hace mucho tiempo, pero hace poco más de un año solo se hablaba de crisis, muerte, colapso sanitario y el porvenir se parecía más al día después de mañana que a cualquier otra cosa. El recién llegado Joe Biden a la presidencia firmó una resolución para que el gobierno pudiera endeudarse más de lo habitual, aplazando la fecha límite para el incumplimiento de los pagos de la deuda con acreedores tanto nacionales como extranjeros. Mientras tanto, las ayudas seguían llegando a los hogares estadounidenses. Planazo. Bueno, no a todos, solo a los registrados. Si eres un migrante sin papeles, con un trabajo en negro, para ti, nada, baby, nada. Y por eso muchos decidieron volver mientras se pudiera a sus países de origen. Para que lo veas traducido en números, en mayo del 2020, el Centro para el Estudio de Inmigración reveló que el desempleo entre los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos creció un 320% y para abril había 4,3 millones de migrantes sin trabajo. Ahora te lo pregunto a ti. Si tuvieras un empleo de malas condiciones, trabajando 40 horas a la semana y recibiendo un salario que no llega a los $1,200 al mes, y viniera alguien a ofrecerte un cheque mensual de $1,600 sin tener que moverte de tu casa, ¿qué harías? La Oficina de Estadísticas Laborales publicó que durante el segundo trimestre de 2021, 11,5 millones de trabajadores renunciaron a sus puestos. Muchos para irse a otros puestos, es cierto, pero la gran mayoría no volvió al mercado laboral. Vamos, que aquí estamos absolutamente de acuerdo con ayudar a la población durante una crisis como la que generó el COVID-19. Pero la realidad es que mucha gente tomó la decisión de abandonar sus empleos después de recibir ayudas del gobierno. Y que quede claro, no renuncian por las ayudas, renuncian porque sus empleos les ofrecen pésimas condiciones de contratación y penosos salarios a cambio de mucho esfuerzo. En lo que va del 2021, Estados Unidos logró recuperar un 75% de los empleos que se habían perdido. No solo gracias a las ayudas del gobierno a las empresas, sino también a la llegada de la vacuna que permitió que gran parte de la población pueda volver a sus actividades. Ahora, volvamos al punto. ¿Por qué la Asociación Nacional de Negocios Económicos de Estados Unidos dice que en el tercer trimestre de 2021 el 47% de los empleadores tuvo problemas para ocupar sus vacantes? ¿Cómo es posible? ¿Nadie quiere trabajar? ¿Alguien quiere trabajar? Bueno, antes de preguntarse eso, quizá haya que plantear si las condiciones son lo suficientemente buenas como para que valga la pena. Recuerda que un salario mínimo en Estados Unidos no sube de $7,25 la hora y claro, el costo de vida en suelo estadounidense es lo que es.
Parece que los empleadores sospecharon que el problema no eran los trabajadores, sino lo que ellos estaban ofreciendo, y aumentaron en septiembre el salario promedio por hora de los trabajadores del sector privado un 4,6% en comparación con el año anterior. Pero un gusto a poco. En los hechos, la falta de trabajadores está generando en Estados Unidos un desabastecimiento llamativo. Circulan varios videos de estanterías vacías en supermercados que las malas lenguas dirían que son de Caracas o de Cuba, y sin embargo, son del país norteamericano. Y la cosa no pinta bien. El secretario de Transporte estadounidense ya adelantó que los problemas en la cadena de suministro en Estados Unidos continuarán hasta que la pandemia se haya acabado verdaderamente. ¿Y cuándo se acabará? ¿Cuándo se acabará? La pregunta del millón de dólares. Según The Economist, para que la pandemia sea cosa del pasado, esperaremos hasta el 2025. Un ejemplo claro son los camioneros, un empleo sacrificado que demanda muchísimo tiempo y muchas veces no paga lo suficiente. Si no hay conductores, las entregas no llegan. Si las entregas no llegan, no hay reposición y los escaparates se vacían. Si hay falta de oferta, ¿qué pasa? Economía básica. Los precios suben. Este es un problema que también está sufriendo Reino Unido y les afecta tanto que hasta el pavo y los árboles de Navidad están en riesgo. Ay, por favor, sin pavo y sin árbol, todos sabemos que no es Navidad. Faltan transportistas, según las estimaciones, casi 60.000. Muchos de los que antes llevaban comida, gas, gasolina y otras tantas cosas en vehículos pesados se volvieron a sus países de origen después de que el Reino Unido invalidara sus permisos de trabajo por el Brexit. Aquí también vale decir que en el país ni siquiera existe un convenio colectivo para toda la industria del transporte por carretera. Por eso las condiciones laborales muchas veces son pésimas y los salarios están muy por debajo de los europeos, por ejemplo. Los mismos camioneros denuncian malos tratos por parte de las autoridades de control de mercancías, entre otros problemas de logística que hacen que sus viajes duren mucho más de lo previsto. Se entiende por qué muchos decidieron irse y tantos otros adelantar sus jubilaciones y retirarse definitivamente. En Londres hubo una severa crisis de gasolina, por ejemplo, y no porque no hubiera combustible, sino porque no había quien la transportara. Lo mismo ocurrió con la leche. Si hasta McDonald's tuvo que dejar de servir sus batidos por no tener leche. La inflación en Reino Unido alcanzó su máximo histórico en la última década, 3,2% en agosto de este año. ¿Y lo del pavo? Los sindicatos de la industria cárnica aseguran que les faltan 7.000 trabajadores en las granjas de pollos para cubrir las demandas de las fiestas de fin de año. Faltan camioneros y los que se ofrecen a trabajar no cuentan con la experiencia ni la calificación para que les den un carné profesional. El Ejecutivo británico hasta desplegó unos 200 soldados camioneros para parar la crisis de suministros. Y a todo esto se suma lo siguiente. El contexto mundial en materia de transporte de mercancías después de la pandemia no ha vuelto a ser el mismo. Demoras en los puertos, aumento del precio de los contenedores, baja en la producción y subida en la demanda por la reactivación. Ahora les dijimos que había muchas variables a tener en cuenta para pensar la crisis. Una más es la vacuna. Escuchen esto y vean cómo se engrosan los números de puestos de trabajo vacantes. En la empresa Boeing, más de 7.000 trabajadores se negaron a recibir la vacuna y pidieron exenciones. En Washington, casi 1.900 trabajadores estatales renunciaron o fueron desplazados por rechazar la inyección. En Nueva York, 9.000 empleados municipales fueron suspendidos de trabajo y sueldo por no querer que los pinchen, entre ellos muchos policías y bomberos. Ahora, para que quede más claro que el problema no fueron las ayudas. En septiembre, muchos de estos beneficios se terminaron, incluida la paga federal de $300 a la semana a las personas sin trabajo, pero la cosa cambió poco. Según una encuesta realizada en agosto por el sitio web de búsqueda de empleo Indeed, la principal razón por la que las personas dicen que evitan volver al mercado laboral es el miedo a contraer el coronavirus. ¿Es verdad? No suena muy coherente que con tanto miedo se nieguen a vacunar. Y sí, ya sabemos que con la vacuna te puedes contagiar igual, pero está demostrado que mitiga los efectos del virus y en muchos casos evita que la cosa se ponga grave. Entonces, mala combinación. Despreciar migrantes y ofrecer malas condiciones laborales. A eso le sumas una pandemia y ¡paf! Lo tienes. Estados Unidos decidió ayudas millonarias sin respaldo y sin contemplar su realidad evidente.
Gran parte de su masa trabajadora es migrante e indocumentada y gran parte de su mercado laboral es precario e insuficiente para una vida digna. Resultados: faltan cosas, sobra deuda y el camino a seguir no está claro. Pero la crisis sigue ahí, a la vuelta de la esquina.